Busque, por favor, en el Salmo 55. Vamos a leer el Salmo 55. Y dice la Escritura, dice, escucha, lo tiene. Ahí puede estar en el QR que viene enfrente, usted lo puede leer también ahí, si no trae Biblia. Dice, escucha, oh Dios, ¿qué? Mi oración, y no te escondas de mi súplica. ¿Qué más dice? Dice, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, ¿y qué más? Y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo? ¿Y qué dice? Descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Aquí hay una palabra que comúnmente vemos en las Escrituras que dice Selah, con H al final. Y este es un momento como para meditar de todo lo que leímos, que cuando el mismo salmista escribe este salmo, una vez que él dice Selah, es como haber hecho una pausa y haber meditado en todo lo que él estaba recibiendo del Señor. Dice el versículo 8, después de ese momento donde él dice, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. ¿Cómo es que se sentía el salmista en este momento? No olvidemos que la palabra es profecía. Y este salmo está hablando como algo profético hacia la vida de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver aquí. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Verso 9, dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Verso 12, quiero que pongas mucha atención, dice la Escritura, porque ¿qué? No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, ¿qué dice? A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. Y el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y vuelve a poner otra vez como un tiempo de meditación. Verso 20 dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él
te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán ¿a qué? A la mitad de sus días. Pero ¿qué? Yo en ti, ¿qué dice? Confiaré. Este salmo es como una palabra profética a lo que Jesús estaría viviendo. Algo que realmente, si tú te das cuenta, Jesús estaba rodeado de amigos. Tenía 12 amigos durante 3 años, gente que estaban con él, gente que convivía con ellos, gente que, dice la palabra aquí, aún sus íntimos secretos se los podía contar con ellos. Era algo padrísimo, ¿verdad? Pero dice el versículo 12. En esta traducción de la Dios habla hoy, dice: no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú, dice, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reuní en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. ¿Qué vemos aquí? Cuando hay una persona que hay una amistad, porque realmente este salmo me habla de amistad. Y cuando hay una amistad entre dos personas que empiezan a tener confianza, hay cosas que se dicen en amistad. Hay cosas que se empieza a ver en esa amistad y se habla de esa amistad, hablan juntos y como se conocen en la casa de Dios, bueno, pues entonces empiezan a tener una amistad más cercana. Yo creo que lo que la gente de afuera está buscando es precisamente una persona confiable, una persona en quien confiar. El mundo está lleno de gente que te traiciona, como lo veíamos en este salmo. El mundo está gente que a lo mejor te puede dar una buena cara, pero en su corazón es otra. Cuando él llega a una congregación, a una iglesia, él empieza a ver que hay gente que es muy diferente y empieza a decir: wow, aquí sí se puede uno sentir a gusto, y empieza a sentirse más a gusto, más de lo común. ¿Por qué? Porque ya empieza a sentir una armonía, empieza a sentir una paz, porque el Señor empieza a bendecir a todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Él empieza a derramar de su gracia, de su gozo, y entonces empieza a haber esa amistad unos con otros y empieza a haber esa cercanía unos con otros. Por eso es que la Biblia aquí me dice que Jesús, ¿tú sabes quién fue el que traicionó a Jesús? ¿Quién traicionó a Jesús? Aún no sabemos. ¿Sí sabemos quién fue? ¿Quién fue? Judas. Entonces imagínate, Judas y Jesús eran amigos íntimos, dice la palabra. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas lo iba a entregar? Claro que sabía que lo iba a entregar. Sin embargo, él no estaba así como diciendo: a ver, tú un poquito de lejos, porque tú un día me vas a entregar. No, él tenía una amistad. ¿Por qué Jesús tenía una amistad aún con el que sabía que le iba a entregar? Pues qué padre, cualquiera diría: oye, que a todo dar, aunque sabía que le iba a entregar, pues él tenía una comunión con él, ¿verdad que sí? Pero qué mal por el otro, ¿verdad? Porque el otro ya sabía lo que iba a hacer. En su corazón había maldad, como dice la Escritura. Había algo que ya estaba él tramando. Aún Jesús decía, desde tiempo atrás, él decía: no os he dicho que yo los he escogido a ustedes 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, y todos preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Imagínate. Entonces, oh, caray, no me está diciendo a mí. Pero Judas sabía, como diciendo: sí, así. Entonces hay cosas que a lo mejor en muchos aspectos nosotros no nos imaginamos que vivió Jesús, pero la verdad es que Jesús estaba cerca de él. Jesús, es más, comían del mismo juntos. ¿A quién le gusta chopear así el pan en el café? Yo sé que hay algunos que les gusta. Y imagínate que de repente tú sopeas el pan y el otro mete el pan así, y hay quienes dicen: oye, ya no me lo voy a comer. Pero hay unos que no le importan, ¿verdad? Sigue comiendo y chopeando del mismo, ¿verdad? Bueno, pues que al cabo ahorita y el COVID ya.
Y uno empieza a pensar, hay intimidad. Así era Jesús. ¿Sabes cómo celebraban la Santa Cena ellos? Ellos agarraban el pan, un pan grande, y lo partían y cogían un pedacito. Total, el último ya llegaba el pan todo manoseado. O sea, si no se lavaron las manos, pues peor tantito, ¿verdad? Uno empezaba a conocer los secretos de otro. ¿Por qué? No por el pan, sino porque todos bebían de la misma copa. Ten y el otro, y ten y el otro, y ten, y diría uno, guácala, ¿verdad? Bueno, así me han platicado que luego yo no conozco eso, que luego cuando se juntan los amigos los jueves en la noche no nos juntamos aquí los hombres a las 8 para hacer eso, pero me han platicado que en otros lados así, ¿verdad? No compran una botella chiquita, compran una botella más grande, no sé cómo que se llama, creo como tiene el nombre de una tortuga por allá por el mar grande, pero creo que de allí, mira, todos, mira, digo, ahí no hay microbios o qué, es que el alcohol lo mata, dice. Bueno, yo no sé, pero el punto es que en algunas cosas podemos decir que hay amistad. Bueno, si hace esta amistad, yo no sé, Jesús comía del mismo plato que Judas, era buen amigo, era un íntimo amigo de Judas y Jesús, y dice la palabra que quien lo traicionó fue quien menos se imaginaba, cualquiera de los demás, porque Jesús sí sabía quién lo iba a traicionar. ¿Estás aquí? Otra traducción en la Biblia de las Américas dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, yo podría soportarlo. Ni es uno el que me odia, el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, yo podría ocultarme de él. Sino tú, dice la palabra, que eres igual, mi compañero, mi íntimo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Utiliza algo como íntimos secretos. Utiliza algo como llega a haber algo que nos une más allá. Y luego dice la escritura, Él fue quien me entregó. Así dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 23, ¿qué se espera de ellos? Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, ¿a quiénes? Aquellos, como Judas, dice, al pozo de perdición. Los hombres que sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Dice, pero yo en ti confiaré. ¿Yo en ti qué? Confiaré. Verso 20 dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Dice el 20, violó su pacto. Yo quiero que entendamos algo aquí. Tú y yo somos personas de relaciones de pacto, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Somos gente de pacto, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué me lleva a un pacto? ¿Desde cuándo me lleva a un pacto? En el de varones, ahora el jueves que tuvimos una reunión, hablábamos sobre los pactos que muchas veces nosotros a nosotros mismos hacemos. Pactos en los que no incluimos de Dios. Pactos en los que muchas veces decimos, yo cuando yo sea grande, mi familia no va a padecer. Yo cuando yo sea grande voy a tener mucho dinero, voy a tener una casa propia y voy a hacer esto y mis hijos no van a padecer de hambre. Y entonces empezamos a hacer muchos pactos entre nosotros, ¿verdad? Y nos atamos a esos pactos y de repente crecemos y nos vemos envueltos en todos los problemas que no nos queríamos haber envuelto, y para nosotros es una desilusión tan grande porque hicimos pactos con nosotros mismos y luego ¿qué pasó? No los cumplimos, no los llegué a cumplir. Y entonces esto se vuelve con nosotros una tristeza, una desilusión, una decepción. Ya no vemos el futuro, ya no vemos más adelante. Creemos que ya mi vida se acabó, que yo ahorita ya no puedo tener algo más adelante porque pues quise hacer pactos, hice pactos, no los llevé a cabo, no los cumplí, ahora me siento pésimo, no estoy saliendo. Entonces ya no veo un futuro a lo que Dios me está llamando. Y pareciera ser que ya se acabó. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Qué es la respuesta a todo este tipo de situaciones que muchas veces nosotros también tenemos un pacto con mi esposa? Yo hago un pacto con mi esposa. Cuando yo me caso, yo le dije a Isidro, yo no quiero que tú digas
lo que comúnmente se dice: a ver, Paco, prometes amar a tu esposa, honrarla, respetarla, cuidarla, amarla todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Y el otro acá comiendo cacahuates. Sí, acepto. ¿Quién sabe qué dijo el pastor? Pero yo acepto, ya lo que quiero es estar con mi esposa, ¿verdad? Y total, el pacto parece que quedó que no supe ni lo que dijo. Entonces yo le dije: Isidro, yo no quiero que tú digas eso. Yo quiero expresarlo de mi corazón. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ¿de qué? ¿Dios es un Dios de qué? De pactos. Cuando Él dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo sabes? Porque Él lo dijo. ¿Amén? Entonces somos hombres de pacto. Y somos mujeres también de pacto, porque mi esposa hizo lo mismo. También empezó amadito, hermoso, precioso, y me empezó a... Yo le dije: bájale, tranquilo. Empezó a decirme: yo prometo, hasta se siente rico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Yo respeto mucho a la gente que hace renovaciones de pacto. Algo ha de haber sucedido por lo que lo tuvo que haber renovado, pero yo no renuevo mi pacto, porque ya voy para 33 años de casado, y créeme que mi gozo ha sido de que cada mes yo renuevo mi pacto con ella, o incluso cada día. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque somos hombres de pacto. Somos gente que contamos íntimos pensamientos. ¿Estás aquí? Entonces, imagínate donde yo la traicione o donde ella me traicione. Imagínate cómo se sentiría. Ya no hay futuro para ti. ¿Estamos? Así dice la Biblia. Ya no hay ¿qué? Futuro para ti. ¿Qué dice la palabra? Harás descender al pozo, al pozo de la perdición, los hombres sanguinarios y engañadores, que no llegarán a la mitad de sus días. Sopas, perico. O sea, no llegarán ¿a qué? A la mitad de sus días. Y aquí yo me pongo a pensar: bueno, vamos a ver por qué dice no llegarán. Aquí yo lo que puedo entender en pocas palabras es que la infidelidad, la falta de integridad, la deshonestidad de nuestras relaciones acorta los días de nuestras vidas. No dígame, diga ay de mí. Amén. Si somos una persona que fácilmente rompe sus pactos, que no hay integridad en tus relaciones, entonces es peligroso acercarse a ti. ¿Por qué? Porque allí hay algo que Dios necesita hacer, y lo que tú y yo necesitamos hacer para mantener nuestras relaciones es arrepentirnos. Ahí sí di amén. ¿Necesitamos qué? Arrepentirnos. Dios quiere que vivamos muchos años. ¿Hecho? Dios quiere que vivamos muchos años para ver nuestra descendencia, para ver ser llenos de vida, para ver no solamente mi vida bendecida, sino la de mis hijos y la de los hijos de mis hijos. Amén. Estuvimos en Nuevo Laredo y yo le decía al pastor, cuando estuve ministrando la semana pasada y en Nuevo Laredo, le decía al pastor: pocas personas han hecho lo que tú has hecho. Y realmente yo creo que es la primera, contándolo a él. Es la primera persona que él bendice a su hijo para que su hijo se quede con la iglesia en vida. Amén. Y le ungieron. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió a su hijo, que ahora se hace cargo ahora de la iglesia, y no es porque él haya muerto. Qué triste es que lo haya tomado la iglesia porque él se haya muerto. ¿Estás de acuerdo? Qué padre que es en vida donde él entregó para ver que el fruto de lo mucho que él hizo. ¿No te gustaría a ti lo mismo? ¿Verdad que sí? Entonces, dice la escritura aquí que aquí me dice algo importante. Las consecuencias de esto es para toda la gente, sea cristiano o no sea cristiano. Pero el punto es que se agrava más con los hijos de Dios. Así es que cuando ya lo sabes, ahora sí es mejor decirle: Señor, que me perdone. Amén. Decirle: Señor, ¿que qué? Que me perdone. En Romanos capítulo 10, versículo 10, no lo vamos a buscar, pero dice la escritura: con el corazón se cree para justicia,
Dice, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa para salvación. El corazón se cree para justicia, pero la boca confiesa. ¿Qué hace la boca? Confiesa. Entonces dice la palabra en el verso 3 de aquí, dice, a causa de la voz del enemigo. Quiere decir que hay palabras que hieren. ¿Que hieren dónde? Dice, por la opresión del impío. Ya dice, y dice la escritura en el versículo 4 del Salmo 55, mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿A poco no se siente así? Cuando sabes que alguien habló mal de ti. Sabes que aquel que mojaba contigo, del cual tomaban de la misma botella, de repente ahora te defrauda. Ya no fue fiel. Ya fue infiel. ¿Qué sucede? ¿Qué empieza a sentir una persona así? Ya no hay futuro. Ya sientes que todo se acabó. Ya sientes, ¿qué futuro puedo tener? Si en quien más confiaba, ya no lo tengo. Hay un dolor. Dice, mi corazón está dolorido. Hay una desilusión. Hay una frustración por un cercano. ¿Qué dice que le sucede al corazón? Es como un golpe en el corazón. Dice la palabra, dice, terrores de muerte me han caído, dice. Ahora a mi corazón se le dificulta confiar. Ya no puedo confiar. ¿Cuál es la respuesta de Dios para esto? Versículo 1 y 2. ¿Qué hace David en el versículo 1 y 2? Si me lo pueden poner, 55, 1 y 2. Dice, escucha, oh Dios, ¿qué? Mi oración. ¿Qué? Mi oración. ¿Qué es la respuesta? Orar. ¿Cuál es la respuesta? Orar. Dice, y no te escondas de mi súplica. ¿Qué más? Dice, está atento y responde. Clamo en mi oración. ¿Y qué más? Me conmuevo. Aquí es donde tú uno dice, empieza a sentir que Dios te escucha. Y me gusta mucho cómo dice el versículo 6, que dice la palabra en el versículo 6. Y dije, ahí la tienes, ¿quién me ayuda? ¿Lo leemos? Y dije, ¿qué dice? ¿Quién me diese alas como de paloma? ¿Qué más dice? Volaría yo y descansaría. ¿Qué haría yo? Volaría. ¿Con qué? Con alas. ¿De qué? De paloma. ¿Y qué dice? Descansaría. ¿Qué necesita mi alma en ese momento? Descanso. Amén. O sea, yo necesito un descanso. ¿Por qué? Porque el ver que hubo alguien que defraudó, que me lastimó, que me hirió, dice, yo quisiera tener alas de paloma. Muchos en la actualidad quieren buscar una puerta falsa, pero esa no es la respuesta. David dice, ora y deja que Dios te dé alas de paloma. ¿Para qué? Para descansar. ¿Qué necesitas para que Dios cumpla las promesas en tu vida? Ahí va de nuevo. ¿Qué necesitas para que Dios cumpla las promesas en tu vida? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, clamar. ¿Qué más? No, lo leímos en el verso 6. Dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y yo ¿y qué? Descansaría. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo no completamos las promesas de Dios en nuestra vida? Porque no estamos descansando en Dios. ¿Se te hace difícil? No te preocupes. Lee Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 7. Hebreos 4 del 1 al 7 me está diciendo la palabra que para que yo pueda cumplir las promesas de Dios en mi vida, lo que yo necesito es reposo.
Tú creías que era fe y luchar por ellas. No, Dios dice, si ya te lo prometí, ¿que no crees que soy un Dios de pacto y que dije que te iba a bendecir? Amén. O sea, somos hombres de pacto. 4, del 1 al 7. Amén. Si tú ves, lo único que tú y yo necesitamos para que Dios cumpla sus promesas en mi vida, no es pelear por ellas, es descansar en Dios, es tener reposo, es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Quién dijo que tú eras hijo de Dios? Él. Tú no necesitas demostrarle a nadie que tú eres hijo de Dios, porque ¿quién dijo que era hijo de Dios? Él. Y si Dios dijo que eras hijo de Dios, ya estás del otro lado. Amén. Ahí lo único que tienes que hacer es reposar. Ojo, fíjate bien lo que dice la Escritura, y quiero que me acompañes a este versículo porque dijimos que íbamos a estar hablando de esto. Voy a pedirle a mi hijo que pase del teclado. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la Escritura, Romanos 8:15. Este no lo había pasado, una disculpa, pero el Señor me lo entregó en la mañana. Romanos 8:15. Dice la Escritura, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido ¿a quién? Por el cual clamamos. Ok, aquí lo que la Biblia me está diciendo, que cuando yo soy adoptado, imagínate, yo no sé cuántos hijos tienes en lo natural, ¿hecho? Pero yo conozco familias aquí que han adoptado hijos, a lo mejor por un tiempo. A mí aquí en Tijuana hubo una familia que me adoptó por un día. Cuando llegamos, la primera noche aquí en Tijuana, me adoptó por un día. Y esa es la parte de hospitalidad que muchos damos. Pero yo me sentí muy, muy amado también. Ahora, imagínate que tú tienes ya hijos y de repente llega una herencia para ti. Y tú dices, ¿cuántos millones de pesos, verdad? No, era un niño. Era un niño. O sea, qué tristeza. No, qué tremendo, qué bendición. Uno pensaría, wow, me llegó un hijo, ya tengo 7 y uno más 8. Bueno, donde comen 7, comen 8. Amén. Y si Dios me lo dio, pues es porque Él me va a proveer para más. ¿Hecho? Y entonces, imagínate que ahora eres un padre de 8 hijos y no nada más de 7. ¿Cómo vas a tratar a Él? ¿Diferente? No, porque Él se sentiría mal y los demás se sentirían mal. Tú y yo somos adoptados porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Jesús era su unigénito hijo, pero Él pasó de ser de unigénito a primogénito, porque ahora todos somos hijos de Dios. Amén. ¿A quién crees que Dios trata mejor? ¿A Jesús o a ti? ¿De veras? ¿A ti te trata como a Jesús? O sea, si a Jesús lo llevó a la cruz, porque no hay excepciones. Si a Él lo llevó a la cruz, pues todos coludos o todos rabones, ¿no? Me estoy explicando. Pero si a Dios lo puso en un lugar para darle honra, Dios también te lo va a dar a ti, porque eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Lo creemos, somos hijos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Estamos? Ahora, si yo entiendo que el espíritu de adopción quita el temor, dice, ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino habéis recibido el espíritu de adopción. La esclavitud es para estar en temor. Dice la Escritura en el Salmo 68, versículo 13. ¿Estás aquí? Dice en el versículo 13, dice la palabra:
Bien que fuisteis, léelo conmigo. Dice, bien que fuisteis echado entre los ¿qué? Tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos. ¿Sabes lo que son los tiestos? Cuando las vasijas de barro se quebraban, todos los pedazos del barro de esa vasija se le llamaban los tiestos. O sea, todo lo que era los desechos de un barro, lo que estaba quebrado ya, ahí estaba. Así queda nuestro corazón muchas veces. Así dice la palabra. Y dice ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque en 2 Corintios 4:7, no lo busques, pero dice en 2 Corintios 4:7, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios en nosotros. Pero yo soy un vaso de barro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me compara a mi Dios? ¿Como un vaso de qué? De barro. ¿Y qué pasa cuando la excelencia de Dios se quiere mostrar, pero mi vaso de barro está como tiesto, quebrado? ¿Por qué? Porque alguien, un enemigo que yo creía que era amigo, me quebrantó y me quebró y me hirió y me lastimó. ¿Cómo quieres que yo haga algo para el futuro si me siento todo quebrado? Me siento ahí entre los pedazos de barro. ¿Cómo quieres que yo en mi vida sea un vaso de honra para Dios, donde el poder de Dios sea en mi vida, si yo me siento hecho trizas? Dice la palabra, bien que fuisteis echado entre los tiestos. Dice, pero seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. ¿Qué quiere Dios? Que cuando tú y yo oremos, cuando nos sintamos así, volemos y encontremos ¿qué? Descanso, y encuentre reposo en Dios. Jesús fue vendido. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. No te distraigas. Ven, muñeca. Si no sabes lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, tú di que sí lo sabes. A ver, ¿verdad que sí te sabes 1 Corintios 3, 7? Amén. Dice la palabra que somos vasos frágiles, pero dice, ella es más frágil. Y dice la palabra, trátala como a vaso más. A ver, otra vez, ¿cómo la debo tratar? ¿Como a vaso qué? Más frágil. Ella es un vaso más frágil. El punto aquí es, no te me distraigas, el punto aquí es, ella es un vaso de honra. Amén. A ver, voltea con tu esposa o si no está aquí tu esposa, tú dile, tú eres un vaso más frágil. Por ahí está sonando un teléfono. Creo que alguien trae una bolsa y que no sabe quién es. Voltea para acá. Ella es un vaso ¿qué? Cuando ella sufre una decepción, ¿en qué se convierte? En tiestos. ¿Qué necesita? Orar. ¿Y qué hay en la oración? Alas. ¿Para qué? Para volar. ¿Qué hay en la oración? Alas. ¿Para qué? ¿Y qué encuentra cuando vuela? Descanso. Ok, es fácil decirlo a él, pero yo también soy un vaso frágil. Ella es más frágil, pero yo también soy un vaso frágil. También puedo ser herido. También puedo sentirme como un tiesto. También puedo sentir que la gloria de Dios no está en mí. Sí. ¿Qué necesito? Lo mismo que ella necesita. Orar, encontrar alas de paloma y buscar el descanso en Dios. Así dice el salmista. ¿Qué hace una decepción?
¿Qué hace una desilusión? ¿Qué hace un engaño? Y más de un cercano a nosotros, quiebra el vaso que Dios quiere que sea de honra para Dios usarlo. ¿Ya se perdió todo? No, déjame te digo por qué. Dice la escritura que cuando en Lucas capítulo 3 verso 21, no lo busquemos, aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Yo me preguntaba, ¿por qué paloma? ¿Por qué no vino un ángel? ¿Por qué no bajó la nube? ¿Por qué un águila? Un sopilote, ¿no? ¿Qué descendió? Una paloma. Y entonces aquí no termina todo. Dice la escritura que cuando Jesús fue entregado, este sí lo vamos a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 26 junto conmigo, estamos por terminar. Mateo 26. Gracias, Mónica. Y vamos a leer el versículo 14, 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os ¿lo qué? Entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad. ¿Para qué? Para entregarle. ¿Qué sientes aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Es mi mejor amigo? ¿Ve, Kevin? Porque es hombre. Perdón, hija. Se adelantó. No vas a pegar con la guitarra. Es mi amigo. Me llevo muy bien con él. Pero solamente busca una oportunidad. ¿Para qué? Para entregarlo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque ya hay algo en tu corazón. ¿Jesús sabía? Sí, Jesús ya lo sabía. Jesús sabía que se acercaba y lo abrazaba. Sí, pero Jesús ya sabía, dice, ya anda buscando el momento. Y llegó un momento donde él ya traía aquí 30 piezas de plata. O sea, ya le habían pagado el precio. ¿Sabes que un esclavo pagaba su libertad con 30 piezas de plata? ¿O vendían a un esclavo por 30 piezas de plata? Y sabes que Judas llega a un momento que cuando lo encuentra a Jesús, obviamente ya lo tenía vendido. ¿Por qué? Porque él ya traía ¿qué? Las 30 piezas de plata. Y lo único que hizo fue darle un beso. No te lo voy a dar, no te preocupes. Y le dice Jesús: ¿con un beso vendes nuestra amistad? En ese momento Jesús, fíjate bien, en ese momento Jesús se hizo esclavo. Como la Biblia dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Estás de acuerdo? Pero también Él se hizo esclavo para que tú y yo seamos libres. ¿Lo crees? ¿Hecho? Ahora, ya en ese momento Él fue vendido como un esclavo. ¿Por qué? Porque allí en el 27, en el versículo 3,
Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Dice, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Fíjate bien, ¿qué hace un alfarero? ¿Por qué se llamaba campo del alfarero? Porque allí la tierra que ellos tomaban era para hacer vasijas. Era la tierra con la que podían hacer vasijas. Era una tierra muy apta para eso. Entonces, Judas vende a Jesús como esclavo. Judas, antes de ahorcarse, devuelve las piezas de plata, se compra el campo del alfarero. Jesús muere, pero Él no queda muerto, Él resucita. Y Jesús me da a entender que por su precio, fíjate bien, por su precio, Jesús pagó un campo. ¿Para qué? Para volver a hacer vasijas de barro, para que tú y yo volvamos, cuando nos han herido, cuando nos han lastimado, cuando somos junto con los tiestos, que ya siento que no sirve para más, Jesús me dice, espérame tantito. Tú no has recibido un espíritu de esclavitud, yo ya lo pagué. Tú has recibido un espíritu de adopción. Yo vuelvo a ser en ti un vaso de honra, para que mi poder esté en ti, para que mi gloria sea vista a través de ti. Él tiene el poder de que cuando yo he sido traicionado, he sido herido, he sido desilusionado por alguien, Dios vuelva a poner en mí el ver el futuro, el ver la gloria, el ver lo que Dios quiere para mí, el ver lo que Dios tiene en gloria para mí y para toda mi descendencia. No importa lo que Él me haya hecho. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dio su vida. Jesús pagó el precio. ¿Con precio de qué? De sangre. Dice, alas de paloma como plata. ¿Sabes por qué? Porque con la plata significa la redención. Jesús dice, a mí me vendieron como esclavo, pero yo a ti te compré con mi sangre. ¿Lo creemos? ¿Estamos aquí? Es bien importante que cuando leemos la Escritura comprendamos una cosa. Quien escribe la palabra son profetas, pero realmente quien inspiró al profeta, el Espíritu Santo. ¿Hecho? Si tú quieres tener corta vida, conviértete en un traidor. No el traidor que trae las cosas, que anda de traidor, no, es otro traidor, ¿sale? No. Si tú no quieres tener corta vida, sé fiel. Amén. Sé fiel a Dios. Sé fiel en tus relaciones. Sé fiel en tus amistades. Y aún así, si alguien llega a lastimar tu corazón,
El secreto está en la oración. ¿Qué dice? Que Dios te dé alas, ¿como de qué? ¿Para qué? ¿Y hallar qué? Descanso. Cuando hayas ese descanso en tu vida, porque Dios te está bendiciendo allí, entonces las promesas de Dios empiezan a cumplirse en tu vida. ¿Lo creemos? Ponte de pie.